Un cordial saludo para todos. Esta es la explicación de propiedades, planta y equipo. Está referenciada de acuerdo con la NIP para las pymes. En esta presentación voy a explicarles lo que es el alcance de la norma, la medición en el reconocimiento, esto en el caso del momento inicial, qué pasa en la medición posterior y al final un elemento como muy general de lo que son las políticas y las estimaciones contables para el grupo de la propiedad, planta y equipo. Como lo indicaba, en este caso la explicación hace referencia a la NIT para las pymes, cuya sección para el caso de la propiedad, planta y equipo se referencia en la sección 17. Esta sección aplica para las propiedades, planta y equipo y a unas propiedades de inversión. En este punto pues es importante hacer primero una explicación, ¿cierto? ¿Cuáles propiedades de inversión tienen que aplicar esta sección? Porque la norma que se refiere a ellas es la sección 16. Sección 16 de la NIC para las pymes. Pero la explicación de las propiedades de inversión consiste en terrenos y edificios que se tienen para obtener rentas o valorización. O sea, nosotros aquí distinguimos. Una cosa es la propiedad, planta de equipo, cuyo voy a decirles solo una explicación al inicio, cuyos elementos están pensados para el uso, ¿cierto? Principalmente, porque ahorita les voy a dar otro alcance. Y otra cosa sería una propiedad de inversión, que son edificios y terrenos. Miren que aquí solamente se referencian terrenos y edificios. Terrenos y edificios que no se están usando. Terrenos y edificios que se tienen con el fin de obtener una renta u obtener una valorización. Valorización quiere decir que en la medida en que pasa el tiempo, el valor que uno espera del bien aumenta. Entonces eso es como la condición. Entonces, vuelvo acá al alcance, la sección 17 dice que aplica para propiedades, planta de equipo y a unas propiedades de inversión, o sea, terrenos y edificios, que en los cuales no es posible medir el valor razonable con fiabilidad. El valor razonable en este caso sería pensar, asimilar en un avalúo. Entonces normalmente uno a los edificios, a los terrenos, supone de que es posible hacer avalúos, determinar sus valores, pero en un ejemplo puede ser que haya un terreno ubicado en una zona difícil a nivel de seguridad y no es posible que haya una persona experta que vaya a ese espacio a hacer la valoración. En ese caso uno dice no es posible determinar su valor razonable y esa sería la condición para que una propiedad de inversión se determine su medición a nivel de la medición posterior a partir de la sección 17, no de la 16. ¿Qué no incluye esta sección? No incluye nada de lo que tenga que ver con activos biológicos. Activos biológicos son los seres vivos, animales, plantas que están dedicados en torno al sector agropecuario, básicamente sector agropecuario. Ejemplo, tengo una granja de porcinos, entonces todos lo que serían esos animales que estén en esa condición de producción, pues habrá que aplicarle la sección 34. O tengo, por ejemplo, un cultivo de frutas, entonces en ese caso pues tenemos que analizar la sección 34. Recordar que hay ciertos puntos y ciertos momentos. Una cosa es que yo ya determine que la producción a nivel de que estoy produciendo animales, pues se me aplica la 34, pero en la medida que los animales van saliendo para efecto de ser comercializados, pues allí ya entra a aplicar una sección que es la sección 13 de inventario. Pero en lo que tiene que ver con los activos biológicos, pues la sección correspondiente será la 34 y no la 17. Derechos mineros y reservas naturales en caso de que hayan empresas que tengan minas, que tengan esas condiciones, pues van a aplicar también la misma sección 34. Y aquí analizamos lo que es la definición. ¿Qué es una propiedad, planta de equipo? Entonces, una propiedad, planta de equipo son activos tangibles y deben cumplir dos condiciones. Esto que voy a señalar en este momento aquí es fundamental. Entonces, se mantienen para su uso de la entidad, para arrendar a terceros o con propósitos administrativos. Lo que prima es el uso, pero también puede ser que yo tenga un elemento distinto de un terreno y un edificio que esté arrendando.
Ejemplo, puedo tener una máquina en arrendamiento. Puedo tener una máquina en arrendamiento. Puedo tener herramientas en arrendamiento. Dado que estos dos elementos no son terreno ni edificio, no podríamos decir que estos son propiedades de inversión. Entonces, como tal, los vamos a catalogar en propiedades, planta y equipo. Y si bien también podemos tener en el efecto, pues, o tenerlos con propósitos administrativos, cualquier elemento que sea tangible. Y otro punto fundamental para que se catalogue como una propiedad, planta y equipo es que su uso tenga esta condición, se espere usar más de un periodo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues si cumplen esas dos definiciones, lo clasificaríamos en propiedad, planta y equipo, ¿cierto? Y vuelvo a insistir, si tengo un terreno, si tengo un edificio que no estoy usando, pero lo tengo para que me genere una renta o simplemente para que en el tiempo su valor gane, es una propiedad de inversión. Entonces el alcance sería la sección 16. Otro punto siempre que deben de tener en cuenta es que cuando se tienen los edificios, el elemento que corresponde al terreno pues se debe separar del edificio. ¿Cómo se hace normalmente? Pues con el mismo avalúo se identifica un porcentaje de lo que representa el terreno, dado que el terreno no se deprecia. Entonces tenemos que separar su reconocimiento. Aquí hay algunas clases de propiedad, planta, equipo, algunas, ¿cierto? Entonces tenemos terrenos, edificios, vuelvo a repetir que estén para uso, ¿cierto? Uso de la empresa, que su uso esté superior a un periodo de un año o que también tenga ciertos elementos que los tenga para arrendar, ¿cierto? Puede ser propiedad, planta, equipo. Entonces, ejemplo, el terreno, los edificios. Yo aquí estoy asimilando como en esta imagen una bodega, ¿cierto? Esto sería el edificio y esta parte sería el terreno. Entonces, suponiendo que esta bodega está para uso, pues va a calificar como propiedad, planta y equipo y tendríamos que distinguir el terreno del edificio. También igualmente muebles y enseres que pueden estar en las empresas. Estos son sillas, mesas. En el caso, ejemplo, de la universidad tenemos las sillas donde se ubican los estudiantes. Igualmente pueden haber bibliotecas donde se coloquen ciertos elementos, maquinaria de equipo, pueden haber impresoras, pueden haber computadores, equipo de cómputo, pueden haber vehículos, pueden haber herramientas como ya lo mencionaba, ¿cierto? En la explicación anterior, pero siempre entendiendo pues que son elementos tangibles que su uso es superior a un periodo. En la medición en el reconocimiento, que lo determina la sección 17, debemos siempre partir que esos elementos cumplan la definición de activo. Esta definición de activo se encuentra en la sección 2, en el párrafo 27. Un elemento fundamental para que cumpla la definición de un activo es que tenga la probabilidad de que la entidad obtenga un beneficio económico futuro asociado al elemento. Y otro elemento para que se pueda reconocer como un activo es que el costo se pueda medir con fiabilidad. El costo siempre recuerden que está asociado al valor. Entonces, si yo tengo el valor y de ese elemento puedo obtener beneficios económicos, pues se define como un activo. Adicional, para que esté calificado como propiedad, planta de equipo, pues deberá cumplir estas dos condiciones, ¿cierto? Entonces, primero que se defina lo que es un activo y posteriormente que tenga estas dos condiciones. El uso o que esté para arrendar a terceros y que el uso esté condicionado a más de un periodo. En el caso del reconocimiento, la norma determina que se miden al momento inicial, ¿cierto? Se reconocen, se registran, se contabilizan en el momento inicial por el precio equivalente en efectivo, ¿cierto? Esto es ejemplo. Cuando estoy comprando un elemento, pues tengo una factura y en la factura me definen un precio. Pero puede ser que en algún momento me den un plazo mayor, por ejemplo, no lo estoy comprando de contado, sino lo estoy comprando a crédito, que es este ejemplo que dice aquí. Y en caso de que el plazo fuese superior a una condición normal de crédito, o sea, más de, por ejemplo, normal es que me den 30 días de plazo, pero si ya me dicen usted paga eso en un año,
determinan que se reconocerá el valor presente de los pagos futuros. Pero aquí hay que entender que si hay un valor de contado, pues ese valor de contado va a representar el precio que debo tenerlo en cuenta para el reconocimiento inicial. Si, por ejemplo, tengo un vehículo, tengo este vehículo y este vehículo lo estoy comprando con un plazo, me están diciendo, vea, páguelo en 2 años. Entonces lo que uno debería en ese momento establecer para efecto de ese reconocimiento inicial es, el ejemplo es este, ¿cierto? Tengo este vehículo que estoy comprando, se compra y el plazo es a 2 años. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuál es el precio de contado? Y el otro es el precio de la negociación, ¿cierto? Entendiendo que en esta negociación hay 2 años. Si en el ejemplo que les digo, este precio de contado es de 80 millones de pesos y en el precio de la negociación es que me dicen usted lo paga 2 años y paga 100 millones, la norma le está diciendo, mire, usted cuando reconozca esto en el momento inicial debe reconocerlo a precio de contado, que serían los 80. La diferencia entre 100 y 80 sería un concepto de financiación de unos intereses que se van reconociendo en el tiempo, pero allí entra a aplicar una norma que es la de instrumentos financieros, donde esa diferencia se va a reconocer a través del costo amortizado. Porque aquí, si se supone que es algo que está involucrando un pago a crédito, tendríamos una cuenta por pagar. Entonces, en el momento inicial, lo que es el vehículo vale 80 millones y la cuenta por pagar vale 80 millones. Pero en la medida que pase el tiempo, pues la cuenta por pagar deberá llegar a representar 100 millones. Entonces, eso es lo que va a ser el costo amortizado. Si yo no conozco esos dos valores, ejemplo, yo conozco el precio de negociación, pero no conozco el precio de contado, es aquí donde aplicaría el valor presente. Cuando no se tiene, o sea, el ejemplo sería ¿cierto? Si yo aquí tengo una incertidumbre y no sé cuánto vale el contado, pero sí tengo la certeza de lo que voy a pagar a crédito, pues en este caso esta condición implica que debo calcular un valor presente. Debo calcular un valor presente aplicando una tasa de interés que hay que determinar como política de la empresa. ¿Qué elementos hacen parte de los componentes del costo inicial? Pues ya aquí identificábamos un elemento y era el precio equivalente de efectivo, que yo lo asemejo al precio de compra. Pero si el elemento lo he traído en importación, pues debo agregarle a ese costo inicial los impuestos de importación, aranceles y demás que me cobran. Otro componente son los otros impuestos que no son deducibles o no son recuperables. El IVA en Colombia en este momento no podría descontarme un IVA para efecto de un contribuyente que sea responsable del IVA. Ese IVA cuando estoy comprando algo de propiedad, planta de equipo es un mayor valor del costo. Entonces cada que vamos a ver un ejemplo que tengamos que pagar IVA para comprar una propiedad, planta de equipo, se lo sumamos al precio del costo inicial. Hay unas ciertas consideraciones a nivel tributarias que podrán permitir que el IVA sea tratado como un menor valor, como una deducción del impuesto sobre la renta, pero pues eso tiene otra connotación. En los ejemplos más básicos vamos a hacer el supuesto general, que consiste en que si estamos calculando un IVA, el IVA será un mayor valor del costo inicial. Cualquier descuento o rebaja en el precio que nos lleguen a otorgar para comprar la propiedad, planta de equipo se involucra en el costo inicial, pero este descuento pues tiene una connotación y sería que es un menor valor, o sea, esto entraría a restar. Mientras todo esto está sumando, los descuentos disminuyen. También si tenemos costos directos para dejar el activo listo para su uso, ejemplo, trajimos la máquina en partes
y requerimos que cuando llegue a la empresa, ¿cierto? Al involucrar eso que viene importada, llega al puerto, tenemos que pagar un flete, un transporte, eso sería un mayor valor de esa máquina. Si tenemos que instalarla porque viene por partes, tenemos que pagar un horario, eso también sería un mayor valor del costo inicial. Y cualquier costo necesario para su uso, para dejarla en condiciones de uso, pues será un mayor valor del costo inicial. Este punto final que aparece aquí dice que en el costo inicial se debe involucrar cualquier estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro. Puede ser que yo esté comprando algo ahorita y que me exijan que al pasar el tiempo, al pasar los días, yo tenga que destruir, entregar, desmantelar eso que tengo como un activo en el momento inicial. Eso se conoce como una provisión de desmantelamiento. En ese punto la provisión de desmantelamiento viene a ser un pasivo, y ese pasivo pues habría que reconocer un pasivo que se va a pagar en el largo plazo, pero cuyo valor aumentaría el activo. Voy a traer un ejemplo aquí, teniendo en cuenta este ejemplo de la bodega que mencioné, para explicar lo del desmantelamiento. Entonces, si la empresa, voy a hacer este ejemplo y lo voy a hacer con una connotación diferente. Vamos a suponer que este terreno es un terreno que está alquilado, ¿cierto? Y no, la empresa, voy a suponer que este es un ejemplo para la compañía ABC SAS. Pero ABC SAS está alquilando este terreno, ¿cierto? Y vamos a suponer que se lo está alquilando quien alquila, o el arrendador es la empresa XYZ SAS. Y lo que necesita hacer ABC SAS es alquilar el terreno para en ese terreno construir una bodega. O sea, lo que va a hacer ABC SAS con el terreno es alquilar el terreno y construir una bodega. Esa bodega pues va a tener una connotación, es que ABC SAS tiene que pagar unos materiales, pagar una mano de obra, y en algún momento en la medida que va construyendo, pues al final lo que va a obtener es esto, ¿cierto? La bodega. En el ejemplo puntual, para identificar quién es el que reconoce el activo, pues realmente quien debe reconocer el activo es el arrendador. O sea, este es el dueño de su terreno. Simplemente lo que él hizo fue alquilarlo. Entonces, esta empresa es la que reconoce el activo terreno. Y recuerden que aquí tiene la condición, tiene la definición más bien de lo que es un activo, ¿cierto? Es probable que se obtenga un beneficio económico de él, y el costo lo pueden medir con fiabilidad, que son esos dos conceptos que están en la sección 2. Entonces, lo que hace XYZ es alquilarle el terreno a ABC. Entonces, quien reconoce el activo como el terreno va a ser XYZ, y lo va a reconocer como una propiedad de inversión, en el ejemplo que les decía, propiedad de inversión, porque XYZ no está usando el terreno, lo tiene para alquilar. Pero en la medida que ABC SAS vaya a ir generando la construcción de la bodega, la propiedad, planta y equipo para ABC SAS va a ser un edificio. Y ese edificio inicialmente va a estar en construcción. Hay una cuenta en la contabilidad que es construcciones en curso, en la que se va alimentando todos los valores que implique la construcción. Ejemplo, mano de obra, materiales, honorarios, demás servicios que hagan parte de la construcción. Pero para referenciarles este ejemplo con este punto que aparece aquí, ¿cierto? Que se debe reconocer una estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro. Si yo en este ejercicio, en este ejemplo, le estoy diciendo, mire, el contrato de arrendamiento es por 20 años. Y cuando terminen esos 20 años,
debo entregar el terreno en las condiciones que lo encontré. ¿Qué quiere decir eso? Que al cabo de los 20 años, esta construcción debe demolerse. Entonces, eso es, en ese caso, el desmantelamiento implica, en este ejemplo, una demolición. Entonces, esta demolición se debe reconocer al inicio. Entonces, aquí es una estimación. Y normalmente la estimación, uno lo que debe decir es cuánto me vale hoy esa estimación, cuánto es el valor hoy, que sería un valor presente. Pasado 20 años, al cabo de los 20 años, cuánto debo reconocer, ¿cierto? Entonces, esta estimación es el valor de la demolición, desmantelamiento. Entonces implica que si en este ejemplo voy a suponer que el edificio me costó 100 millones de pesos la obra, ¿cierto? Lo que hace a veces es contabilizar una propiedad, planta y equipo por 100 millones de pesos, y suponiendo que lo pagó en efectivo esa obra, 100 millones de pesos, pero adicional, en el momento inicial, vamos a suponer que esto fue en enero, gradualmente de enero a junio, ¿cierto? Que fue la obra, vamos a suponer, pero en el momento inicial, ejemplo, en enero 5, si fue que yo lo adquiero el arrendamiento, tengo que estimar esto, y supongan que esta estimación a futuro equivale a 20 millones de pesos. Entonces en enero 5 pues tendré que agregarle a la propiedad, planta de equipo 20 millones de pesos contra un pasivo por desmantelamiento de 20 millones. Recuerden que en la contabilidad yo tengo que ser muy clara, específica. Entonces aquí sería propiedad, planta de equipo, edificio, propiedad, planta de equipo, edificio. Estos valores serían correspondientes al valor que sería del edificio en la propiedad, planta de equipo, ¿cierto? Y hará parte de la base para depreciar. Esa es la explicación para entender un poco lo que es la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro. No siempre encontramos que las empresas tengan esa connotación, ¿cierto? Esos son ejemplos como dependiendo de los contratos. Aquí seguimos con lo que es el reconocimiento. La norma en la sección 17, párrafo 11 y 12, me dicen que hay unos costos que no se activan. O sea, estos que me están diciendo aquí me están dando la condición que no lo puedo llevar como un mayor valor de la propiedad, planta de equipo. ¿Qué serían estos? No puedo activar, no puedo reconocer en propiedad, planta de equipo costos que se refieran a relocalización u organización de parte o de toda la compañía. Si yo quiero trasladar una máquina que ya tenía en mi empresa, la estoy trasladando a otra bodega, no puedo llevar eso a la propiedad, planta de equipo, sino que será un gasto. Si tengo un costo de introducción de un nuevo producto o servicio, también será un gasto. Si tengo costos de administración, otros costos indirectos generales deberán ser gastos. Y en las NIP para las pymes, lo digo de esa manera porque hay una diferencia con plenas, pero en la NIP para las pymes, la sección 25 me dice que todos los costos por préstamos, ejemplo intereses, en caso de que yo compre un bien y lo compré a través de un banco, una entidad financiera, pero si estoy pagando el interés debe llevarse a un gasto. O sea, todos estos significan un gasto. La sección 17 me determina que en algún momento, si identifico componentes que sean representativos en un elemento de propiedad, planta de equipo, que impliquen, un ejemplo tan claro sería que implique que el conjunto tenga unas partecitas y esas partecitas impliquen que sean reemplazados, sean sustituidos en cierto momento, pues debo de reconocer esos componentes de forma separada. Y hay otra condición también que siempre la menciono, y es como la misma tipo de negocio y el mismo conocimiento que se tiene del negocio. Si mi empresa es una empresa dedicada al transporte de carga o de pasajeros, tengo vehículos y esos vehículos requieren unos mantenimientos, pues en ese caso es muy claro la condición que se va a aplicar en este ejemplo, y sería que debería separar ese vehículo por componentes.
¿Qué significa reemplazarlos por componentes? En esta ilustración, un vehículo, pues resulta que las llantas pues tienen una duración, el motor pueda que tenga otra duración, la cojinería pueda que tenga otra duración y requiera que sus partes se sustituyan en cierto momento. En el reconocimiento inicial yo lo que voy a hacer es coger ese vehículo y no contabilizarlo en un gran total, sino contabilizarlo por partes, y estas partes se conocen como componentes. Cuando estoy teniendo un componente, ¿cierto? Y ese componente me implica que voy a cambiarlo, voy a sustituirlo, pues cada que haya cambio, por ejemplo, de llantas, esas llantas, si el uso de las llantas es superior a un año, pues voy a reconocerlas como un mayor valor de la propiedad planta de equipo. Pero ya más específicamente en la contabilidad los voy a tener una subcuenta donde las voy a ir controlando como en forma individual. Pero harán parte de la propiedad planta de equipo siempre y cuando las llantas duren más de un periodo. Si la llanta dura menos de un periodo, en ese caso pues va a ser un gasto. Siempre eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque ese término que siempre involucramos de depende, pues va a estar muy a tono con lo que la organización vaya teniendo en su práctica usual a nivel de estos componentes. Pero ¿qué pasaría si inicialmente yo contabilicé las llantas, las contabilicé a 2 años, y resulta que en 1 año y medio las llantas que ya había colocado tengo que cambiarlas? Entonces, como fui depreciándolas gradualmente, resulta que en esos 6 meses se me van a quedar sin depreciar y vienen unas llantas nuevas. Entonces, lo que la norma determine es que si hay un valor que esté allí pendiente de un componente, pues deberá darse en baja. Darse en baja es retirarse como gasto. O sea, no lo podría ir como depreciando porque ya no las tengo. Entonces, las nuevas son las que se inician a depreciar, y el saldo que quede en la contabilidad pues es un saldo que habría que dar de baja. En el caso de los componentes, pues la norma me determina que si tienen patrones diferentes de consumo de beneficios económicos, se deprecian los componentes por separado, el ejemplo que les decía. Entonces las llantas pueda que estén a 2 años, el motor pueda que esté a 5 años, si estoy hablando en tiempo, la cojinería que esté a 8 años, ¿cierto? Entonces cada partecita pues debo depreciarla de forma independiente, de forma separada. Pero esto se hace solo en aquellas empresas que tengan ese conocimiento, esa condición. Si mi empresa es una empresa que tiene su vehículo, el vehículo está para uso, pues es un desgaste ponernos a hacer esto. En ese caso, pues se lleva todo como un solo elemento que se va a reconocer como un vehículo. Bueno, dentro de la sección 17 también nos habla de los repuestos o de los equipos de reserva y equipos auxiliares. Vuelvo a insistir, aquí hay un elemento muy fundamental y es el uso. Si yo estoy comprando elementos que se refieran a mantenimientos, pongo aquí un ejemplo y sería un filtro. Estos filtros se conocen como consumibles. Si estoy comprando muchos filtros para tenerlos en una bodega, y en la medida en que yo vaya a hacer el mantenimiento del carro, saque un filtro, inicialmente pues lo llevo a un inventario. Y cuando los vaya retirando para efecto de que los estoy ya involucrando en el mantenimiento del vehículo, pues se reconoce en el estado de resultados como un gasto. Pero pueda que yo tenga una pieza importante o que represente un equipo de mantenimiento permanente. En este caso, pues la norma me dice, si el ejemplo es que es una llanta, usted la compró para tenerla colocársela al carro como un componente, o simplemente porque está cambiando las llantas, pues esa llanta va a estar como propiedad planta y equipo. Eso lo determina la sección 17. Hay otro ejemplo y hay herramientas que solo son para un mantenimiento de máquinas, herramientas que pueden ser muy costosas, que no son genéricas. En ese caso pues sí que valen, tienen un costo considerable. Esto también hará parte de la propiedad planta y equipo, ¿cierto? Y esto es el concepto de lo que tiene que ver con piezas de repuestos, equipo de reserva y equipo auxiliar. El otro elemento que aquí estamos considerando, estos
elemento de inspecciones. Una inspección es que yo requiera un experto que esté analizando el funcionamiento de la máquina, determinar si está en las mejores condiciones. Normalmente hay tecnología que se trae del exterior, lo tienen los ingenios azucareros. En el caso de esas máquinas dedicadas al alcohol carburante, pues es tecnología que ha venido de la India. Si yo traigo un experto de la India, pues lo que tengo que analizar es cuánto me vale esa inspección, cuánto me valen esos honorarios, cuánto me valen esos viajes de la persona. Si la inspección se hace por encima de un periodo, pues esa inspección puedo reconocerla como un mayor valor de la propiedad planta de equipo. Y esa inspección pues, va a tener una condición de tiempo para depreciarse de acuerdo con lo que yo estime que tengo que estar trayendo al experto para que me haga esa inspección. Entonces, normalmente eso se lleva a un mayor valor de la propiedad planta de equipo si la inspección es mayor a un año. Si yo tengo que traer un experto cada 6 meses para que me revise las condiciones de una máquina, pues esa inspección será un gasto porque no es superior a un año. Igualmente, si tenía una inspección anterior y tengo que traer nuevamente a que me inspeccionen, pues no debería quedar un saldo de la inspección anterior en mi estado financiero. Por lo tanto, habría que dar baja, ¿cierto? Dar de baja, retirar ese valor que está en propiedad planta de equipo contra un gasto, si es que hay una inspección pasada. Una definición fundamental que tenemos que considerar es que la propiedad planta de equipo se debe de depreciar. La única clase que no se deprecia en la propiedad planta de equipo son los terrenos. Y la depreciación es la distribución sistemática del valor del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, a través del método que seleccione la entidad. Las condiciones que yo tengo que establecer, ¿cierto? Cuánto es el tiempo, cuánto es un método de depreciación. Primero, identificar el método de depreciación y distribuir a lo largo del tiempo ese activo. En ese caso, la distribución es que yo voy a ir como generando un gasto disminuyendo el valor del activo porque el activo no es eterno, no me durará todo el tiempo. Entonces, ese efecto de que yo utilice un activo en la generación de beneficios económicos implicará que yo deba hacer una depreciación en forma periódica. Un elemento aquí de pronto, una definición que aquí no lo estoy hasta aquí, ¿cierto? Es el valor residual. Y el valor residual es un valor que debemos de estimar por política, un valor que una entidad podría obtener actualmente por la disposición de un activo. Llámese disposición venta, ¿cierto? Asóciese a una venta. Después de deducir los costos estimados, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. Esto, en otras palabras, es que si yo estoy adquiriendo un elemento de propiedad planta de equipo, el cual al cabo del tiempo, del uso, yo espero vender, debo de estimar ese valor y se conoce como un valor residual. Los vehículos. Todo aquel que compra un vehículo, pues estima que al final de la vida útil que va a hacer con el vehículo lo va a vender. Esto es importante porque el valor residual es un valor que no se deprecia, no está sujeto a depreciación. Entonces, cuando aquí en la depreciación se determina que la distribución sistemática del importe depreciable en el tiempo, ¿cierto? Este importe depreciable nosotros lo vamos a establecer con este parámetro. Importe depreciable sería el costo menos el valor residual menos la depreciación acumulada si la hay, y en caso de que el activo haya tenido una pérdida que se reconoce como un deterioro, ese menor valor también se restaría. Entonces estos son valores que se restan al costo y al final esto es el importe depreciable, ¿cierto? El resultado que se obtenga aquí.
depreciable. Bueno. Entonces, para la depreciación, ¿qué debe considerar la empresa para efecto de su política? Debe considerar el uso esperado del bien, o sea, en qué espera usarlo, un desgaste físico que implica normalmente hoy los activos tienen, se habla de una obsolescencia programada, o sea, no son eternos. Si hace años en las casas compraban neveras, comprar electrodomésticos para que duraran toda la vida, hoy en día sabemos que no es posible, dado que hay una condición de obsolescencia programada. Restricciones del uso, límites legales, que ejemplo estoy comprando algo pero solamente me lo permiten usar durante un periodo, eso sería una connotación para determinar pues el tema de la depreciación. Hay varios métodos de depreciación, el más usual es línea recta. Línea recta está asociado a tiempo, ¿cierto? Entonces aquí tendremos que identificar tiempo. Normalmente esto se condiciona a años, a días, a meses, ¿cierto? Y también otro ejemplo de método de depreciación es en función de uso. Función de uso ya pues es muy característico a nivel, por ejemplo, de si tengo un vehículo. El vehículo pueda que yo no lo deprecie en años, sino en kilómetros. Si tengo una máquina, pueda que esta máquina la deprecie a través de las horas de trabajo o de las unidades de producción, ¿cierto? Hay muchas variables aquí que se pueden asociar. Y esto es la política de la empresa. De una vez les menciono que cuando yo tengo un método de depreciación que es línea recta, en el momento en que ya el activo empieza a usarse, a partir de allí la depreciación va a ser obligatoria. Siempre voy a depreciar. Cuando les digo obligatoria supongan que yo tengo una máquina que deprecia en años, pero en un mes la máquina no se está usando. En el caso de línea recta siempre se va a depreciar, así no se esté usando. El único método que permite parar la depreciación, o sea que no haya un efecto contable de un gasto de depreciación porque no lo estoy usando, va a ser en este método en función del uso, es lo único. Hay otros métodos de depreciación que se puede hablar de en años, pero en forma decreciente o decreciente. Esos son métodos que hoy en día pues son muy como no tan usados, y cada empresa pues va a tener una política. Y vuelvo a repetirles, el más usado es el método de línea recta. Valor residual que ya se los mencioné, en todos los elementos no siempre hay un valor residual, hay que identificarlo y la política de la empresa pues lo va a determinar. Y todo esto que hemos venido mencionando, que les he comentado, pues se refiere más al momento inicial, a identificar políticas, a qué pasa en los reconocimientos. La norma también determina un reconocimiento posterior. 2 caminos, 2 políticas. Una política es el modelo del costo, otra política puede ser el modelo de revaluación. Esta política se debe establecer dependiendo de la clase del activo. Recuerden que clase de activo son los tipos de activos que tengo. Entonces yo puedo tener terrenos, edificios, muebles. Entonces, la política se establece dependiendo de cada uno. Entonces pueda que aquí yo determine la política, voy a suponer que esta es política 1, que esta es política 2. Entonces que en terrenos determine política 2, en edificios política 2, pero aquí identifico política 1. O sea que la clase es la que me determina la política y la empresa la va como a definir, a establecer. Este ejemplo de modelo del costo que les dije como política 1 se refiere a que en este caso pues yo tengo un valor que reconozco en el activo, que reconozco al inicio o que reconozco después porque hay componentes, porque hay partes que cambian del mismo, pero en este modelo realmente lo que yo voy a hacer es depreciar y en algún momento considerar el deterioro. Deterioro es una posibilidad de una pérdida. Si estoy perdiendo algo del activo, si hay un desgaste, si hay un daño, y el daño no es que el activo se me paró completamente, sino que lo puedo seguir usando, pues eso es una pérdida, es un deterioro. No es lo mismo depreciación a deterioro, siempre tienen que tener esa
esa definición clara. Depreciar es coger el valor del activo y distribuir ese valor en el tiempo como un gasto, mientras el deterioro es una pérdida. Y el otro modelo que encontramos es el modelo de revaluación. En ese modelo de revaluación determinamos unos valores razonables que se basan en unos avalúos que se deben de pagar a expertos, ¿cierto? Para poder que cada que la propiedad, su valor en el mercado sea uno, su valor es razonable, sea X, pues ese X va a implicar que yo debo reconocer ese valor en mis estados financieros. Valor revaluado plantea que es su valor razonable en el momento de la revaluación. Cada cuánto se tiene que hacer revaluación, la norma no lo dice ni para las pymes, pero en las plenas sí determinan que si los valores cambian, o sea, su valor es que es muy variable, cada año debo hacer revaluaciones. O al menos la norma dice entre 3 a 5 años, la de plenas. Entonces la política de la empresa determinará el tiempo en el que tengo que hacer la revaluación. El modelo de revaluación implica el valor razonable, la depreciación y las pérdidas de deterioro si es que hay un deterioro. Miren que aquí se cambia, ya no se dice, en este caso no se dice costo, sino que se dice valor razonable porque ese valor va a estar asociado a un avalúo. Eso está en el párrafo 15b. Aquí hay un ejemplo del modelo del costo. Si yo adquiero una máquina que me cuesta 10 millones de pesos masiva, me otorgan un descuento financiero por 600.000 si se cancela antes de 20 días. Entonces, si bien aquí hay una condición de crédito, la entidad tiene la intención de tomarse el descuento. Entonces, en esta primera parte lo que nosotros identificamos es un costo al momento inicial. Entonces, ¿cuánto valdría la máquina a efecto de la propiedad planta de equipo? Serían los 10 millones de pesos. Aquí el IVA estoy suponiendo que es el 16%. Que sería 1.600.000, hoy si tenemos el 19, bueno, no sabemos, en la medida en que el gobierno vaya cambiando, pues el porcentaje de IVA que esté considerado, pues deberá incrementarse el valor. Si la rebaja o el descuento es de 600.000, pues al final obtenemos que la propiedad planta de equipo, cuando la reconozcamos, pues equivale a, en este caso una máquina, ¿equivale a cuánto? Equivale a 11 millones de pesos. Entonces aquí tengo uno el activo y aquí tengo dos, una cuenta por pagar. 11 millones de pesos. Pero la medición posterior de esa máquina, ya aquí en medición posterior tenemos que determinar una vida útil, ¿cierto? La empresa está determinando que esta máquina se va a depreciar a 20 años. Implícitamente este ejemplo de definirlo en años me está determinando un método. Y ese método sería el método de línea recta, ¿cierto? Porque está en función de tiempo. Entonces, si yo aquí determino, bueno, ¿y cuánto es la depreciación del año? No obstante, esto se hace mensualmente, pero si yo quiero decir, bueno, esto se adquirió el 1 de enero, en el primer año que sería el 2027, dividido los 11 millones de pesos, que es el costo de la propiedad, entre los 20 años, lo que me daría una depreciación anual de 550.000. Y recordar que para efectos de las depreciaciones, la depreciación que yo registre, la registro como un gasto de depreciación y la reconozco como un menor valor del activo, pero en una cuenta que es una cuenta que reconoce la depreciación y se hace aparte. Entonces, en este ejemplo serían 550.000 al débito y 550.000 al crédito. Finalizando ese periodo, lo que estaríamos mostrando es en la propiedad planta de equipo el costo, 11 millones, que es este concepto. Aquí podría, en vez de ponerle costo, decir que esta es la propiedad planta de equipo máquina, ¿cierto? Que vale 11 millones menos la depreciación acumulada de la máquina, daría un importe en libros de 10.450.000. ¿Qué pasaría en el siguiente año? El siguiente año sería el 2028, que ya el tiempo de vida útil ya no sería de 20, sino menos un año, que es el inicial, estaríamos en 19 millones.
Si estamos depreciando, lo que haríamos es coger estos 10.450.000 para el siguiente año y ya no lo dimos entre 20 sino en 19, porque en el tiempo, el tiempo de depreciación o de vida útil va disminuyendo en la medida que va pasando los días, van pasando los años. Este ejemplo sería el modelo de revaluación. Aquí sería la misma condición. Estaríamos suponiendo que la máquina ya no se mide por el modelo del costo, sino de revaluación, que es política que escoge la empresa, siendo su valor el mismo, serían 11 millones de pesos, ¿cierto? Esto sería el valor. Pero en este caso, la estimación es que al 2027 en diciembre ya la máquina no vale 11 millones, sino que vale 12, ¿cierto? Entonces miren que aquí, este es el momento inicial de precio, el año, ¿cierto? Pero ya cuando llego a este año, que es a diciembre, ya encuentro que cuando mi importe en libros está en 10.450.000, la máquina ¿cuánto vale? 12 millones. Entonces me va a significar una revaluación, y esta revaluación es un mayor valor de la propiedad planta y equipo. ¿Cómo se reconoce esta revaluación? Se reconoce en una cuenta que es la misma propiedad planta y equipo máquina, 1.550.000 débito, y se reconoce en una cuenta del patrimonio que es superávit por revaluación. Ya cuando veamos ejercicios prácticos, pues vamos a asociar estos conceptos ya como en esa práctica. Recuerden que esta explicación es muy desde lo de los conceptos, más no de la parte tan práctica. Importante aquí saber que el efecto de estas valuaciones, de aplicar el modelo de revaluación en el patrimonio, solo se reconocen efectos positivos. Si llegado el caso la máquina empieza a bajar su valor, pues si tengo un saldo en valorización lo voy descontando hasta que quede en cero, y si la máquina sigue perdiendo valor, cualquier efecto adicional que sea negativo va a afectar el estado de resultados. Esto como por tenerlo como muy en el concepto. O sea que las valorizaciones, revaluaciones que se reconocen en el patrimonio por el modelo de revaluación de la propiedad planta de equipo son positivas, no son negativas. Y otra consideración que deben de tener en cuenta es que si yo en este ejercicio aplico como el concepto de la revaluación, cuando yo tenga aquí mi concepto, pues miren que tendría en propiedad planta de equipo máquina un valor final del año que debe ser 12 millones de pesos, diciembre 31 del 2027. Estos 12 millones de pesos, ¿de dónde llegaron? Llegaron de los 11 millones de pesos que tenía en la máquina, menos esta depreciación acumulada, más 1.550.000. Eso me da el valor que en últimas es el valor del avalúo. Este valor es el valor del avalúo. Se los traigo aquí porque a partir de este momento, este será el valor o el importe base para la depreciación del año que sigue. Entonces aquí no es lo mismo que en el costo, porque el costo, el valor como que se mantiene. Aquí es dependiendo del avalúo. Y ya para finalizar, esta norma en propiedad planta de equipo determina que debo pues tener muy en cuenta lo que son las políticas, las estimaciones contables. Dentro de lo que fui explicándoles, les hablé de componentes. Componentes es si mi empresa debe reconocer los activos por las partes, esas partes voy a reconocerlas en forma individual. El ejemplo que les di fue el ejemplo del vehículo, donde estaban las llantas, estaba el motor, estaban las sillas, bueno, estaban todas esas partes. Si mi empresa lo puede reconocer porque es fácil, porque ese es el modelo de negocio, entonces debería en la política determinar estos componentes. Las inspecciones, que eran algunos valores o costos adicionales para tratar de que el activo, ¿cierto? La intención básicamente es que el activo
se mantenga en el tiempo de acuerdo con su valor, pues si esto se logra identificar y la inspección es una inspección periódica que debo hacer por encima de un año, pues esa inspección se va a reconocer en propiedad planta de equipo. También por política se debe escoger cuál es el modelo de medición posterior. Los dos caminos que les mencioné, uno es el costo y otro es el modelo de revaluación. Entonces cada empresa determina y más específicamente lo determina de acuerdo con la clase. O sea, esa política no es a toda la propiedad planta de equipo. Esa política será dependiendo de las clases. Muebles y enseres es una clase, edificios es otra, terrenos es otra, máquinas es otra, vehículos es otra, equipo de cómputos puede ser otro. Lo que sí deben de tener con seguridad es que la política del modelo de medición posterior aplica para toda la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo dos terrenos, no es que un terreno lo mida al modelo del costo y el otro al modelo de revaluación, no. Si mi política fue modelo de revaluación en el terreno, los dos terrenos se deberán medir de esa manera. Otra política que las empresas determinan pues son los valores residuales. Recuerden que esto es un valor que se espera que al final del tiempo en el que se usa el activo, pues cuando llegue el final lo va a vender. Entonces este valor se debe determinar por política. No se reconoce, no se contabiliza, pero se tiene en cuenta para la depreciación, porque este valor no está sujeto a depreciación. Otra política que hay que determinar para efecto de estas estimaciones contables es la vida útil, ¿cierto? Pero antes de la vida útil diríamos el método de depreciación. ¿Cuál es mi método de depreciación? Teniendo en cuenta los parámetros que ya les mencionaba, el uso, la obsolescencia, el desgaste, ¿cierto? En esa medida pues vamos a establecer el método, ¿cierto? Si es por tiempo, si es por periodo, sería línea recta. Si es por el uso específico, bien sea kilómetros, horas, unidades de producción, pues será en las unidades, el método de depreciación en unidades dependiendo del uso. Y la vida útil es cuánto de esas unidades que yo establezca, cuánto de ese tiempo es lo que yo espero que el activo en algún momento pues tenga ese tiempo en función del uso. Esas políticas en la NIP para las pymes se tienen que estar revisando, ajustando en caso de que haya una condición que me implica cambio. ¿Qué es eso que les estoy mencionando? Si yo la máquina, al momento que inicialmente la reconozco, determino que la máquina le voy a depreciar por años, son 10 años, pero pasados 3 años ya no me quedan 7 años, sino que digo, esta máquina ya no me va a garantizar un uso de 7 años, sino de 5. En ese caso de la política se tiene que cambiar y a partir de ese momento sería una depreciación de 5 años hacia adelante. Esto es lo que determina otra sección en las pymes, que es la sección 10 de políticas, donde pueden haber cambios en las estimaciones contables, pero en el ejemplo que les di son ejemplos prospectivos a futuro, no es nada anterior, porque lo anterior estaba dada de acuerdo con una política que se estableció en el momento inicial. Esa es la explicación general de la propiedad planta y equipo. Espero pues ya en la clase práctica poder ir relacionando todos estos elementos en los talleres e identificar pues sus reconocimientos y dudas adicionales que tengan. Espero que les deseo una feliz semana, que les rinda mucho y muy bendecida.